8 de la mañana con 12 minutos, 8 con 12 minutos. Continuamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a Marjorie Chávez, asambleísta del Partido Social Cristiano, que nos acompaña de manera telemática. Asambleísta Chávez, buenos días, bienvenida. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Antes de entrar de lleno al tema del control político que va a realizar la Asamblea Nacional en el caso del asesinato de la abogada María Belén Bernal, yo quisiera su opinión respecto a una declaración que formuló ayer el presidente de la Comisión de Fiscalización, el legislador Fernando Villavicencio, en el sentido de que el Partido Social Cristiano y UNES quieren su cabeza, es decir, quieren sacarlo de la Comisión de Fiscalización, de la presidencia, la Comisión de Fiscalización, porque algo están tramando o algo están ocultando. ¿Qué decir frente a esas declaraciones? ¿Ustedes les interesa que Villavicencio ya no sea presidente de la Comisión de Fiscalización? Muy buen día, Licenia, Alexis, un abrazo, gracias por la entrevista. Bienvenida. Bueno, efectivamente, el día de ayer lo hizo en medios, ¿verdad? Hizo un pronunciamiento en medios. Creo que hasta este momento la Asamblea Nacional no ha recibido esta denuncia. Entiendo también que al interno de la comisión, pues, y la están esperando. No tiene sentido lo que ha dicho el legislador, a quien respeto, por supuesto. A nosotros solo nos interesa trabajar en favor del país, en favor de cumplir nuestros ofrecimientos de campaña, pero pues a veces en política se dice mucho, ¿verdad? Y se prueba poco. En este caso, bienvenida legisladora, qué gusto conversar con usted. En este caso, Villavicencio, digamos, no tiene razón en decir que hay una suerte como de acuerdo, de pacto del Partido Social Cristiano con el correísmo. ¿A ustedes no les interesa hacerse de la Comisión de Fiscalización? ¿Tienen algún interés particular en ello, no? Pero Alexis, si usted se fija cuando se hizo la composición de aquella comisión, el señor Villavicencio llegó a la presidencia con nuestro voto, con el voto de nuestra legisladora. Soledad Díaz. Así es, de manera que en realidad pues esto no cabe en ningún sentido. De concretarse esta renuncia a la presidencia de la Comisión de Fiscalización que ha dicho el señor Villavicencio, va a producirse una vez que esté encaminado el juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Su representante en esta instancia podría ser designada nueva presidenta de esa comisión. ¿De qué depende? Nosotros ahora tenemos un representante que es Pablo Muentes, porque la ex asambleísta Soledad Díaz renunció porque va a correr para las elecciones seccionales en Guayaquil. Nosotros quiero aclarar que esto del pacto, no utilizan el término pacto siempre como algo censurable. Esto nunca ha existido. A veces se coincide dentro de la Asamblea Nacional, se llegan acuerdos legislativos, tenemos coincidencias, como en otros temas no los tenemos, pero no, de ninguna manera. No lo he escuchado. Ellos también están dentro de la comisión con la expectativa de que efectivamente llegue la denuncia. En nuestro caso, en muchas ocasiones se nos ha acusado de varias cosas, ¿verdad? Pero nunca han existido pruebas para afirmar estas suposiciones que ha hecho el asambleísta Fernando. En realidad, no tenemos tampoco más noticias al respecto. Ahora, yo quisiera preguntarle, puede parecer un tema muy superficial lo que le voy a mencionar, asambleísta, pero, a ver, de por medio hay esta iniciativa de consulta popular planteada por el presidente. Hay quienes sostienen que le va a ir mejor al país si se reduce el número de legisladores, lo cual habrá que explicarle a la gente también que baja los niveles de representatividad, y eso no es precisamente tan ni muy democrático. Y son propuestas que de alguna forma también han salido como iniciativas del señor Villavicencio. Pero uno se fija en la forma de operar de determinados legisladores, y yo hace un momento en el comentario decía, voy a recordarle por el apodo que le puso a tal o cual legislador, esta suerte de cambio de insultos, y con una asamblea que está muy desprestigiada, lo cual a mí como ciudadano totalmente convencido de que en democracia hay que creer y hay que confiar en las instituciones. Obvio, me preocupa que la asamblea tenga cifras por debajo del 5% de confianza ciudadana y de credibilidad, pero digo, ¿cuánto le puede aportar a la asamblea, a la imagen institucional, que el asambleísta A le diga tetón al B y que el B le diga guacharnaco al C? O sea, y ahí estamos. Y ustedes, ¿cómo califican estos comportamientos? ¿Cómo los procesan también, tomando en cuenta esa débil imagen institucional que está teniendo en este momento el Parlamento? Sí,
Sí, una débil imagen que comenzó. Recuerde que cuando nosotros comenzamos en mayo del año pasado, en realidad veníamos de una asamblea del 2%. Se ha hecho un esfuerzo, se hizo un esfuerzo por mejorar esta imagen. Creo que particularmente algunos legisladores pues se nota la seriedad con la que trabajamos y vemos también pues que a veces el estilo de otros legisladores es diferente, ¿verdad? Pero más allá de los apodos o no apodos que puedan poner, porque algunos sí tienen bastante imaginación para aquello, ¿verdad? Lo que hay que ver es si qué realmente han hecho sustantivamente en materia de su trabajo como legislador. Nos hablan de la opción de la pregunta, de disminuir el número de asambleístas. Yo en lo personal coincido contigo, Alexis, esto realmente puede afectar la representatividad y no solo es la representatividad lo que podría verse afectada por la pregunta que es la número 4, ¿verdad? Esta pregunta no solo que afecta la representatividad, sino que fomenta la fragmentación del Parlamento, que ya es difícil llegar a acuerdos ahí, ¿verdad? Y es justamente esta fragmentación del Parlamento, la misma que ha sido pues también un histórico en nuestro país, la que ha generado esta relación compleja entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, esto realmente no aportaría positivamente a mejorar el sistema de partidos, inclusive va a hacer que aumenten el número de partidos dentro de la Asamblea Nacional, que este periodo comenzó con 12, cuando nuestro número efectivo de partidos era 4.7, y luego por eso ves pues los transfugismos y todo lo que ha ocurrido para conformar estos bloques dentro de la Asamblea Nacional. Y sobre la imagen, pues realmente así de esta manera son estrategias que quizá varios legisladores utilizan para disputar sus espacios de poder. Yo en lo personal, pues me centro en trabajar y en hacer lo correcto y la ciudadanía se da cuenta de aquello. Asambleísta Chávez, aún todavía no se conoce cuál va a ser el pronunciamiento del control constitucional a cargo de la Corte Constitucional sobre esta consulta popular. Ustedes como partido, como movimiento político, ¿ya han definido una posición frente a la consulta, a estas 8 interrogantes que plantea el gobierno? Sí hemos analizado, yo a lo personal, con mi equipo, incluso corrí el modelo de la pregunta 4, es decir, cómo hubiera sido el resultado, por ejemplo, de Pichincha con esta pregunta vigente. Hay que ver si pasa a la Corte, porque veamos en el tema de representatividad, hay provincias como Carchi, por ejemplo, que la dejarían con un solo asambleísta, y no sé si la Corte esté de acuerdo con aquello. Nuestro pronunciamiento ha sido pues esperar la disposición del dictamen de la Corte para poder tomar una decisión. Asambleísta, durante estos días ustedes han tenido la oportunidad de escuchar a Elizabeth Otavalo, de escuchar también a los funcionarios del gobierno que han sido convocados para brindar o entregar información con respecto de lo que ha sido todo este caso que tiene al país conmocionado, consternado y que nos ha estremecido, ¿no? ¿Cuáles, digamos, son las primeras valoraciones que usted ha hecho de haber escuchado a la madre de la víctima y de haber escuchado también a las autoridades del gobierno? Alexis, las valoraciones personales que podamos hacer no deberían interferir en nuestro trabajo ahora en la comisión que se ha denominado de verdad, justicia y reparación, en este caso de la abogada. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar objetivamente y técnicamente, más allá, por supuesto, de que al igual que todo el país, pues yo he visto con estupor lo que ha ocurrido estas 2 semanas, confirma la débil institucionalidad y eso es justamente lo que a nivel institucionalidad, a nivel de control horizontal, digamos un control de cuentas horizontal, tenemos que comprobar con nuestro trabajo de control político. Lo que buscamos a partir de, espero que sea hoy, nos habían dicho que nos iban a notificar ayer, nos llegó, esperamos que nos notifiquen hoy para poder comenzar ya a trabajar lo más pronto posible y cumplir el plazo de los 30 días con un informe que sea técnico, objetivo y que dé cuenta de si efectivamente hay responsabilidades institucionales dentro de nuestras capacidades de control político. Recuerda, Alexis, que nosotros no podemos hacer juicios de valor respecto a responsabilidades civiles ni penales. Lo que nos corresponde en este momento pues es hacer nuestro trabajo institucional, que es
absolutamente político y determinar si autoridades que han ejercido poder dentro de sus competencias han tenido omisiones o comisiones que han afectado el desenvolvimiento de la justicia. Los funcionarios públicos que estén relacionados con este caso, pues son los que tenemos que controlar en el marco de este control político, y analizaremos pues qué hicieron las autoridades, ¿verdad?, que han estado involucradas lamentablemente en este hecho. Todo el país, sin distinción, ha rechazado enérgicamente este hecho. Es simbólico, sabiendo que hay muchos casos más que también están en el aire, que también algunos están involucrados funcionarios públicos. Entonces, ahora nos corresponde pedir comparecencias, hacer requerimientos de información y eventualmente incluso visitas in situ para poder tener un informe que espero yo pues esté incluso quizá antes de los 30 días que nos establece la resolución de la Asamblea Nacional. Asambleísta Chávez, no solo fue la señora Elizabeth Otavalo quien compareció a la Asamblea Nacional, lo han hecho también el comandante general de la policía, el ministro del Interior, en fin, varias autoridades que están involucradas en el manejo de este lamentable caso. ¿Les convenció las explicaciones que le dieron en su orden todas las autoridades convocadas a la Asamblea Nacional? ¿Qué valoración tienen ustedes al respecto después de haber escuchado dichas comparecencias? Fue el ministro actual, ¿verdad? No quien estaba... No fue, es verdad. Así es, fue Juan Zapata. Pero fue también el comandante de la policía, la fiscal Diana Salazar, entiendo que la secretaria de Derechos Humanos. ¿Qué valoración tienen de esas explicaciones que ellos en su momento han dado? Algunas explicaciones fueron bastante escuetas, hablaron uno 1 minuto y medio, el otro 2 minutos, el otro 3, bueno, el otro un poquito más, pero en realidad pues lo que nosotros tenemos que revisar, digamos, y trabajar es como le digo, con la información formal, con la documentación, y para eso, pues dentro de la comisión haremos los requerimientos. El que ya hayan ido no quita que tengan que volver a ir, ¿verdad? Para poder analizarlo ya dentro de la comisión con nuestros equipos y en un ambiente no simplemente pues de ir y pararse dentro de la Asamblea Nacional con su discurso preparado. Necesitamos realmente tener las herramientas necesarias para poder hacer nuestro trabajo. Yo debo decir en lo personal que escuché con atención, más o menos, pero al final de cuentas es insuficiente lo que se ha dicho. Se ha dicho lo que ya conocemos los medios, chicos, y obviamente hay cosas que no quedan claras, hay cosas que no cuadran, y hasta ahora no tenemos el culpable y hasta ahora no tenemos respuestas, así que sin duda ha sido insuficiente. A ver, no sé si han tenido la oportunidad de todos quienes conforman la comisión, o todas quienes conforman la comisión legisladora, de sentarse a conversar. Ya se han reunido, usted me dirá sí o no, cómo lo han hecho, y de ahí preguntarle, ¿usted considera que es pertinente hacer una visita de todos los integrantes de la comisión que investigará el caso Bernal a la escuela de policía, conocer dónde fueron los hechos, más allá de solo recibir comparecencias, también trasladarse hasta el lugar donde sucedió el crimen? ¿Ustedes han valorado esa posibilidad ya? Sabemos que es una posibilidad, al menos yo lo tengo claro, que son estas tres, como le comenté: comparecencias, requerimientos de información y eventualmente estas visitas in situ. Hemos conversado temas generales dentro del pleno, en realidad, del día de ayer, porque aún no hemos sido notificadas formalmente. Pero, por supuesto, esto es una opción que tenemos que evaluar y de sentarnos a hacer un cronograma. Ojalá podamos hacerlo el día de hoy, en la tarde, o el día de mañana. ¿Y usted qué opinión tiene, legisladora, con respecto de las primeras medidas que ha anunciado el presidente Lasso con respecto de estrictamente el lugar donde ocurrió el crimen? El presidente ha dicho: vamos a demoler el edificio. ¿Qué mensaje cree usted que le envía el presidente con este anuncio, o cree que es eso, simplemente un anuncio que va a diluirse en lo mediático? Pues tiene mucho de aquello, la verdad, yo no le encuentro ningún sentido. ¿Quieres eliminar de alguna manera un trauma familiar, nacional,
institucional derribando un edificio. Yo la verdad no le encuentro sentido. Lo simbólico, pues es válido en política, es válido en la vida, genera emociones y es parte incluso hasta de la identidad, pero lo simbólico importa solo cuando también está acompañado de acciones concretas y con resultados que puedan ser tangibles, o sea, que sean mesurables, medibles. Si no, el contenido simbólico se vacía totalmente. Así que esperamos que además de eso, que para mí no tiene un sentido, en realidad podamos tener resultados y podamos medirlos. Ojalá sea así, asambleísta. Sabemos que tiene otro compromiso, así es que no la demoramos más. Le agradecemos por haber participado en esta conversación con nosotros. Gracias a ustedes. En realidad tengo el comité de ética, me voy corriendo. Muy Muchas amable. Gracias, legisladora. Muchísimas gracias al asambleísta del Partido Social Cristiano, Marjorie Chávez, que ha estado con nosotros.